Roberto Mesa es el perito que intervino para averiguar quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Él es licenciado en Criminalística y Criminología, tiene una posgraduación en Metodología de la Investigación Científica, una especialidad en Documentología, Accidentología Balística y Dactiloscopia, y su experiencia en Brasil, en donde reside, es como exdirector técnico del Instituto de Ciencias Forenses y consultor antifraude, entre otras cosas. Entre sus libros, Criminalística para criminalistas, criminólogos e peritos judiciais, meu filho. Buenos días, Roberto. A mí me sorprendió sobremanera que haya un fiscal, cuyo nombre o apellido identifiqué, que esté pensando en acusarlos de peculado a usted y a la abogada Jessica Jaramillo, que fue administradora del contrato. ¿Qué va a hacer si prospera esa acusación? Bienvenido. Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Gracias por la invitación. En principio yo creo que así como te sorprendió esa noticia, a mí también me sorprendió en su momento. Creo que hasta el día de hoy todavía no logro entender el porqué de esta acusación. En principio voy a ocuparme, no es algo que me preocupe, siempre he sido transparente en ese sentido. Creo que una acusación de esas no tiene ningún tipo de fundamento legal y eso lo podemos hablar. Pero en principio ya lo puse en manos, o por lo menos ya alerté a mi abogado ahí en el Ecuador. Así que vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas y qué es lo que dice exactamente la denuncia, como para salir al paso. Bien, ¿cuál es el abogado que usted ha nominado para que lo represente en el Ecuador? Franklin Robles. Ya, por si acaso queramos hablar. Sí, que ya estuvo inclusive inicialmente conmigo en ese proceso, porque vale recordar, Carlos, que inicialmente yo ya estuve investigado dentro de ese caso. Ya la primer fiscal que estuvo en ese caso abrió una investigación paralela dentro del propio caso para investigar los contratos que yo tenía con el Estado ecuatoriano, que tuve en realidad. Ahora, el problema es que no le creían a usted que no tenía una copia del informe que entregó cuando lo extravió el gobierno. Y usted les probó que en ejercicio de una cláusula de confidencialidad y con otros términos que tenía el contrato, usted no podía tenerla ni siquiera sin avisar y menos anónimamente en su computador. Pero aseguró usted que si le daban las garantías, podía reconstruir ese hecho acá. En este gobierno ya no cabe pensar en esa opción, pero en el próximo, ¿se podría restablecer esa posibilidad? Yo creo que hay que ir un poco más allá. Hay que remitirse a junio del 2018, Carlos, oportunidad en la que yo estuve declarando justamente en la Fiscalía General del Estado por este caso. En esa oportunidad y de esa reunión hay testigos, inclusive mi propio abogado y los abogados de las otras partes. Yo ofrecí de manera desinteresada y sin ningún tipo de costo poder colaborar con la Fiscalía en la investigación. Después de ese viaje que hice al Ecuador, fue que se dio inicio a esa comisión dentro de la Asamblea Nacional, que dentro de sus conclusiones sugería que la Fiscalía General del Estado contrate nuevamente a Roberto Mesa Niella para rehacer el informe, considerando todas las circunstancias y considerando todo lo que se había dicho en su momento en mi declaración dentro de la Asamblea General, del Ecuador y dentro de la Fiscalía. Y ahí es donde se comenzó en el fines del 2018 a gestarse esa posibilidad de una nueva contratación, que obviamente cada tierra en junio del 2019. Usted dijo que lo estaba dispuesto a hacer gratuitamente, inclusive.
Sí, 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 sí. ¿Está dispuesto, por eso me extraña. ¿Está dispuesto a hacerlo gratuitamente? Sí, sí, o sea, si lo necesita, si necesitan mi colaboración, porque ¿qué fue lo que yo ofrecí en el 2018? Colaborar con quien llevaba esa investigación, que en ese caso era una fiscal mujer, colaborar con toda la información que yo tenía en el momento fresca en la cabeza para orientar en la investigación, de manera gratuita. Después surge lo de la Asamblea Nacional y eso sí, obviamente tenía un costo porque yo iba a trasladarme con un equipo nuevamente al Ecuador para poder reconstruir el informe. Estoy buscando el apellido de este fiscal y recuerdo que es... Cujilema. ¿Cómo? Cujilema. Eso, sabía que era un nombre o un apellido autóctono, pero no me acordaba. Cujilema. Ok, yo le pedí a Jessica Jaramillo su reacción, pero ella, por consejo del abogado, decidió no hablar y me parece muy bien. Suficiente vejamen y persecución sufrió Jessica por su valentía en este tema. Ella fue la administradora del contrato. Quien era ministro de gobierno cuando desapareció el documento era José Serrano, y quien encargado de justicia en ese rato y quien vino después a hacerse cargo del ministerio fue Lady Zúñiga. Ahora, yo estoy seguro que en su memoria los nombres de los autores que usted llegó a descubrir intelectuales están. Lo que no puede ni siquiera es repetirlos, porque sin sustento documental como el que usted puede rearmar, no tienen credibilidad, no tienen validez. Si por el hecho de que usted se acuerde, no puede en un proceso decir, me acuerdo, estos son, sin el debido soporte. ¿Sabe usted si esa gente está todavía en el país o ha recibido por parte de ellos algún tipo de amenaza? ¿De quién se supone que son ellos? No van a venir directamente de ellos, ¿no? Mira, Carlos, yo he recibido y hasta el día de hoy recibo cada vez que surge el caso Gabela. Yo no podría decir de dónde vienen las amenazas. En su momento, en el 2018, fines del 2018, después que estaba decidida la nueva contratación, he sufrido ya denuncias un poco más elevadas y nosotros hicimos la denuncia acá en Brasil, hicimos la denuncia en la Fiscalía que finalmente no prosperó, o sea, no tendría cómo arriesgar a decir de parte de quienes pueden llegar a venir esas amenazas. ¿Recuerda los términos de las amenazas, más o menos? Sí, siempre, digamos, tienen el mismo mensaje, que es que dejara de inmiscuirme en este tema, dejar el caso Gabela, que me olvidara del caso Gabela, porque iban a atentar en realidad contra mí. Más preguntas para Roberto Mesa, perito argentino que vive en Brasil. Tiene ahora a Yolanda Torres. Doctor Mesa, qué gusto, qué honor conversar con usted desde Quito en esta ocasión. Tengo muchas preguntas. Con esto último que usted dijo, ¿usted tiene este rato protección en Brasil para la seguridad de su vida? No, buen día Yolanda y gracias por la pregunta. No, desde el momento en el 2019, junio del 2019, que yo decidí, y eso fue una decisión en conjunto con mi equipo, no tocar más y deslindarme del caso Gabela. Por una parte me he quedado tranquilo y decidí, y de hecho lo tenemos, una vida completamente normal, sin ningún tipo de seguridad. Seguramente si existe algún tipo de indicador que me lleve o que lleva a mi equipo a sospechar de eso, lo haremos. Lo usamos para algunos casos en los que tenemos, porque actuamos generalmente en casos que son muy delicados, pero por el momento y por este caso no. Doctor, algo que a mí me da vueltas y me ha venido dando vueltas todo el tiempo durante el transcurso de estos años, y es este famoso acuerdo de confidencialidad. Generalmente ellos tienen sentido, estos acuerdos, dentro de ciertos límites, por ejemplo, para proteger la investigación, pero no para proteger a los autores del delito, que es como viene a aparecer ahora este acuerdo. ¿Cuánto esclarecer para el con los resultados de ese informe que se encuentra en el reserva? Se cortó la pregunta, Yolanda. Qué pena, no sé hasta cuánto habrá escuchado. Le hablaba sobre el acuerdo de confidencialidad que usted hizo con el Ministerio de Justicia.
Y quería saber cuánto de lo que ahí hay en ese informe, bajo reserva, podría ayudar a esclarecer el caso que realmente en este momento no tenemos conocimiento. A ver, lo que tenemos que entender en ese ¿Hay caso... ¿Hay problema de audio? Sí, pero logré entender la pregunta. Lo que decía, como para responder, y lo que quiero que la gente sepa, es que ese contrato en particular y otros contratos que también firmamos con el Estado ecuatoriano en su momento prevían esta cláusula de confidencialidad y de autoría material de todo lo investigado. En ese informe se revela obviamente toda la cadena de acontecimientos y de manera probada sobre los hechos que llevaron a la muerte del general Gabela. Y eso salpica a mucha gente. Lo que te quiero decir es que parte de estos nombres, en mi declaración en junio del 2018 en la Fiscalía General del Estado, fueron dados. Obviamente que con eso no basta, eso solamente es un puntapié. La justicia no puede acusar sin tener pruebas material de lo que un testigo o alguien está diciendo en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos, digamos? Volver a que se investigue el caso con los elementos probatorios que nosotros en su momento tuvimos para realizar este informe pericial. Este informe de investigación en realidad no es un informe pericial. Ok, este informe de investigación que contiene información importante, ¿a quién le correspondería levantar ese acuerdo de confidencialidad en este momento para poder acceder a esa información? Yo supongo que al propio Estado. No sabría responderte exactamente cuál es el contexto legal de esto. ¿Con qué instancia? ¿En qué instancia lo firmó? ¿Con qué institución? ¿Con el Ministerio de Justicia? En ese momento, sí, quien presidía el comité interinstitucional fue con quien se firmó ese contrato. Y en ese momento, quien firmó en representación del Ministerio de Justicia fue la doctora Joana Pesantes, quien era ministra en ese entonces. Ok, en aras de la institucionalidad, si hoy en día no está esa persona, puede haber otra, si es que hay la apertura desde el gobierno y desde el Estado en general para esclarecer los hechos, sí se podría levantar ese acuerdo de confidencialidad. Yo creo que apertura por parte del gobierno existió en el 2018 por lo menos, cuando el propio presidente, el doctor Lenín Moreno, se comunicó conmigo. Yo inclusive a él le comuniqué parte de la información que contenía ese informe. Él me dio las garantías para poder volver al país. De hecho, eso fue cumplido. Todo el mundo pudo ver, digamos, cómo se movió en cuanto a la seguridad que tuve en los días que estuve en el Ecuador. Según los informes de la propia inteligencia, tuve riesgos en 2 o 3 oportunidades, según el informe que me pasaron, pero lo que te quiero decir es que hubo en el 2018, por lo menos, por parte del Estado, esa intencionalidad de que el Estado, de que se investigue nuevamente el caso Gabela por parte del Estado. Ya, y parte de este Estado son las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y concretamente la FAE, quienes deberían proteger que el caso no quede en la impunidad. ¿Qué se debe pedir a esta institucionalidad del ejército y qué omisiones han habido como para no poder avanzar en el caso? ¿Sabe usted? La Fuerza Aérea es obviamente un pilar fundamental en esta investigación, y los documentos que están en su poder y que en su momento fueron otorgados y fueron prestados a nuestro equipo de investigación es fundamental. En ese sentido, en el 2019, cuando comenzaron las tratativas de contratación para rehacer el informe, la Fiscalía estaba solicitando estos mismos documentos, ya que no estaban en poder
el Ministerio de Justicia, como nosotros lo dejamos, y la información que yo tenía es que justamente no estaban entregando esta información. Ajá, igual la Contraloría, ¿cuál fue la actuación de la Contraloría y el informe final que llegó sobre el caso? ¿Está usted satisfecho con el informe? ¿Piensa que podrían haber salido otro tipo de indicios con respecto a la compra de los helicópteros Blue, que de alguna que está obviamente esto ligado al asesinato del general Gabela? A ver, todo esto estaba dentro del informe, inclusive los informes de Contraloría de la época ya muestran claramente por dónde vino todo, o por dónde se desarrolla todo este caso. Hablando de la Contraloría específicamente, y que lo quiero asociar al presente, es el hecho de que en el 2019, cuando se habló de la recontratación o de una nueva contratación, justamente se abrió una investigación dentro de la Fiscalía para investigar un poco todos los contratos que yo tuve con el Estado, y la conclusión de esa auditoría o de esa investigación dentro de la Contraloría fue positiva tanto para mí como para la doctora Jessica Jaramillo. No hubo ningún indicio de responsabilidad, que de hecho no la hay. Por eso es que hoy me extraña que se esté hablando de peculado en contra tanto de la doctora Jaramillo como de la mía. Eso es lo que hoy me extraña. Tengo un poquito de problema con el audio. Simplemente, ¿usted cree que finalmente algún día brindará la verdad sobre este caso? Es una pregunta difícil de ser respondida. Si tengo que ser sincero, yo diría que es muy difícil. Creo que para muestra tenemos varios casos emblemáticos en varios países que muestran que cuando existe una conjunción de problemas que tocan diferentes áreas estatales, la verdad demora y en algunos casos resulta hasta difícil que salga a la luz por esto, por este motivo específicamente. Muchas veces se mata el informante, muchas veces desaparecen pruebas, como yo creo que ha pasado en este caso. Grave sus palabras, pero gracias por su sinceridad y frontalidad. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Muy amable. Le agradezco igual, Perito Mesa. Qué bueno que cada cierto tiempo usted recuerde un caso que no se debe olvidar.